En el Perú, las tasaciones son reguladas por nuestro Reglamento Nacional de Tasaciones. Habíamos conversado que hay varias leyes. Existe una institución que se llama el Cuerpo Técnico de Tasadores, que es una institución privada que tiene también su reglamento, pero es una institución privada. Digamos que ese reglamento es como un libro de consulta, pero no tiene carácter de ley, porque es una institución, como les repito, privada, que es como una especie de asociación de los tasadores que se han juntado en un solo lugar para manejar ciertos criterios y han sacado su reglamento que sirve de mucho, sin embargo no tiene rango de ley. Si hablamos en tasaciones, ¿qué reglamento es el que regula ya de manera legal, ya de cual de ahí no te puedes escapar? O sea, si es que en una tasación encuentran que has faltado a ese reglamento, ahí sí ya tendrías problemas de tipo legal. Es el Reglamento Nacional de Tasaciones. Esa es la norma legal que regula las tasaciones en el Perú. Ahora este curso es de tasaciones, por lo tanto es imposible llevar este curso y no analizar el reglamento de tasaciones. Es igual que llevar el curso de sanitarias y no darle una mirada a la norma de instalaciones sanitarias o la norma de instalaciones eléctricas cuando llevamos los cursos de electricidad. Entonces lo mismo acá, vamos a tener que ver en esta partida de esta clase, nos vamos a ocupar del reglamento. Básicamente la lectura del reglamento nos va a llevar varias clases. De esta clase hasta me parece que la 12 o la 11 vamos a estar analizando el reglamento, ¿correcto? Entonces, lo que tienen que prepararse es sentarse bonito, porque de esto sí no nos podemos escapar. Vamos a tratar, como siempre, de hacerlo lo más dinámico posible, con sus intervenciones, con sus apoyos y todo, pero no vamos a poder hacer otra cosa ahorita que analizar artículo por artículo el reglamento, porque si les digo léanlo, no lo van a hacer, entonces mejor lo leemos conmigo, ¿no? De paso que de repente va a ser la única vez que lo leas, entonces quiero asegurarme de que por lo menos se te queden algunos conceptos principales de este reglamento. Entonces lo vamos a leer por partes. Tampoco hoy día no nos vamos a hacer todos los artículos de un solo cocacho porque no sería lógico tampoco, no sería didáctico tampoco así. Entonces vamos a trabajar eh, con, con los artículos que he preparado para el día de hoy y en el caso del día de hoy, el trabajo que se va a presentar el día de hoy, como te has dado cuenta, para evitar que sea muy denso esta clase, lo que yo hago es hacer una parte teórica al inicio y luego nos vamos a la parte donde ustedes hacen su trabajo. Y así lo hemos hecho desde que hemos iniciado, ¿no? Para evitar pues que sea un poco tenso, que sea tedioso este tema, ¿no? Entonces, igual vamos a hacer el día de hoy, sino que el trabajo que vas a hacer el día de hoy es presentar un ensayo sobre lo que estamos conversando acá, o sea, sobre los artículos que vamos a conversar, tú vas a presentar un ensayo grupal, ¿correcto? ¿De qué tipo de ensayo? Como si fuera un análisis de los artículos comentados. No vas a tipear los artículos, sino vas a decir en el artículo 1, lo leemos, por ejemplo, y luego tú lo lees y luego pones un comentario con tus propias palabras. No quiero que vuelvas a tipear el artículo, porque yo también tengo el artículo, eso no lo quiero. Yo quiero que con tus propias palabras, debido al debate que vas a tener con tus compañeros, con sus propias palabras pongan qué cosa es lo que entendieron de cada artículo, a qué creen que se refiere cada artículo, ¿no? ¿Qué creen que busca cada artículo? ¿Qué creen que ese artículo está normando? Eso, a eso voy, ¿correcto? ¿Sí? ¿Entendido? Sí, genial. Correcto. Entonces, pongan su atención, no son muchos artículos los que he preparado para el día de hoy, así que vamos poniéndole la atención antes de ir al almuerzo, ¿no? Porque ya después de almuerzo siempre ya estamos un poquito más con ganas de la siesta. Entonces ahorita hay que poner un primer impulso de atención para luego ya irnos a almorzar y regresamos a hacer pues su tema, ¿no? Entonces, el Reglamento Nacional de Tasaciones, título 1, disposiciones generales, capítulo único, nos dice, artículo 1 y 1, el Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú tiene por finalidad establecer los criterios, conceptos, definiciones y procedimientos técnicos normativos para formular la evaluación de bienes muebles e inmuebles. Entonces, yo te doy un ejemplo de cómo podría ser tu redacción para tu informe, ¿correcto? Entonces, con este primer artículo yo te voy a dar un pequeño ejemplito
de cómo quiero que se haga el ensayo. Entonces, ¿qué dice el artículo 1? Dice, el Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú tiene por finalidad establecer los criterios, conceptos, definiciones y procedimientos técnicos normativos para formular la evaluación de bienes inmuebles y muebles. Entonces, una posible redacción sería, el reglamento busca unificar criterios para que exista una guía para la tasación, para que si bien es cierto el proceso de tasar no otorga un resultado exacto sobre el valor de la venta, exista un camino a seguir para que cada experto no vaya por vías separadas. Otra forma más resumida de poder explicar este artículo podría ser, busca con este párrafo otorgar al proceso de tasación el marco normativo para que las tasaciones tengan un sustento legal o base legal. Otra posible redacción es, busca convertirse en una especie de manual con los lineamientos básicos a seguir para una tasación, consensuando criterios, definiciones y procedimientos y establecimientos con los límites y estableciendo los límites legales. Porque esto es lo que busca este artículo. Este artículo lo que está buscando es decirnos que este es el documento, este es el documento que va a unificar los criterios, para que no haya uno que diga yo lo hago así, otro dice no, yo lo hago así, otro dice no, yo lo hago así. Entonces, para evitar que cada uno corra por su lado, este reglamento, te está diciendo este artículo, tiene el fin de establecer los criterios, los conceptos y definiciones, para que no haya duda, para que no haya falsos criterios, ¿correcto? Entonces, según lo que tú entiendas que te dice, haces la redacción. Entonces ahí más o menos los ejemplitos que están con azul son comentarios que yo he hecho sobre eso. Y mira, a mí mismo me han salido 3 comentarios diferentes. Entonces, de ustedes que son, me parece, 13 grupos, debo esperar lo mismo también, pues, ¿no? Comentarios de diverso tipo. Artículo I2. Se entiende por tasación o valuación al procedimiento mediante el cual el perito evaluador estudia el bien, analiza y dictamina sus cualidades y características en determinada fecha, ojo, para establecer la estimación del valor razonable y justo del bien de acuerdo a las normas del presente reglamento. Ah, nos está diciendo ahí palabritas importantes. Primero, ¿cómo llaman al tasador en el reglamento? ¿Cómo se refiere el reglamento al tasador? ¿Cómo le llama? ¿Tasador le llama? Perito. ¿Perito solamente? Perito evaluador. Perito evaluador, correcto, porque recuerden que hay un montón de clases de perito, ¿no es cierto? Hay un montón de clases de perito, entonces el reglamento se está refiriendo al tasador como perito evaluador. Por ejemplo, es un detalle importante a darse cuenta a la hora de comentar este artículo. Luego dice, es importante, te pregunto, ¿no? ¿Este artículo nos habla sobre la importancia de la fecha en una tasación? Sí, ¿no es cierto? Porque ahí se está diciendo, dictamina sus cualidades y características en determinada fecha. O sea, básicamente te está diciendo es obligatorio colocar la fecha en un dictamen de tasación. Te lo está diciendo. Entonces te das cuenta cómo leyendo con atención puedes sacar esas cositas que necesito que saques de cada artículo, ¿no? Solamente es cuestión de leer con atención un artículo y darle el sentido. El perito evaluador busca la razonabilidad y justicia del valor que dictamina, pero siempre de acuerdo a las normas del presente reglamento. ¿Correcto? Porque ahí también dice, mira, el perito evaluador lo hace para establecer la estimación del valor razonable y justo del bien de acuerdo a las normas del reglamento. No dice como su criterio le mande, ¿no? Dice, va a establecer la estimación razonable y justo del valor, pero de acuerdo a las normas del presente reglamento. Correcto. Entonces ya con estos ejemplitos del artículo 1 y 2, ya creo que dejé claro cómo es que espero que sean sus trabajos, ¿no? O sea, púlanse un poquito con la redacción, de paso que, como ya habíamos visto, pues un dictamen de tasación debe estar pues, bien redactado, ¿no? Redactado con buena ortografía. Cuiden de eso también bastante, muchachos. No he visto tantas faltas en sus trabajos, la verdad, pero en general, su generación se caracteriza por ser pues una generación que no parece importarle las faltas ortográficas. En general, yo no he encontrado muchas en sus trabajos, la verdad, pero en general lo digo, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho de eso. No se puede perder esas buenas costumbres a la hora de escribir. Entonces, ya sea en la ortografía como en la forma que redacten, en eso van a tener que ir preparándose.
porque ustedes van a ser profesionales. Entonces tiene que haber pues un lenguaje adecuado, que es el que tienen que usar para hacer sus redacciones. No siempre pues se puede hablar de repente como hablas con tus amigos. De la forma en cómo hablas con tus amigos, ok, sirve para los amigos. Yo hablo de una manera también cuando estoy con mis amigos. Otra manera es cuando yo dicto clase. Y una manera similar, pero de otro índole técnico, cuando yo me siento a hacer un informe técnico, es otra cosa. Entonces uno tiene que saber diferenciar cuando, cuando pone qué forma de sí mismo, ¿no es cierto? Entonces igual, la redacción, digamos, para que sea considerada buena, tiene que ser una redacción coherente, buena, con normas ortográficas correctas, ¿no? Ese es más o menos lo que también vamos a entrenar un poquito con este ensayo, y lo que también se va a calificar. Artículo I3. Para los efectos de este reglamento y según lo dispuesto por el artículo 85 del Código Civil, son, ¿a qué le llamamos bienes inmuebles? Bien importante este artículo, ¿eh? ¿Qué cosas son bienes inmuebles? El suelo, el subsuelo y el sobresuelo. Esos son bienes inmuebles. El mar, los lagos, los ríos, los manantiales, las corrientes de agua, las aguas vivas o estanciales. Eso lo llamamos, lo consideramos como un bien inmueble. Las minas, canteras, depósitos de hidrocarburos, las naves y las aeronaves, o sea, los aviones, por ejemplo, los aviones, uno diría que como el avión se mueve o vuela, debería ser un bien mueble, ¿no? Pero no, el reglamento lo considera como bienes inmuebles a lo que son naves y aeronaves. Los diques y muelles, pontones, plataformas, edificios flotantes, las concesiones para explotar servicios públicos, concesiones mineras obtenidas por particulares, las estaciones, vías de ferrocarril y el material rodante afectando al servicio, los derechos sobre inmuebles inscribibles en el registro, los demás bienes a los que la ley les confiere tal calidad. Todos estos que acabo de decir se consideran bienes inmuebles. Ahora, ¿cuáles son los muebles? Los bienes muebles son los vehículos terrestres de cualquier índole, o sea, ya un carro, un automóvil. Un automóvil no es un bien inmueble, sino un automóvil es un bien mueble. Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. Este es bastante interesante. Se considera bien mueble a la fuerza natural susceptible de apropiación. ¿Ustedes han visto un centro de captación de energía con molinos de viento? ¿Alguna vez saben lo que son? Yo lo he visto en las películas, arquitecto, ingeniero. Ajá, ¿ya? No, ingeniero. Energía eólica, ingeniero. Exacto. Energía eólica. Hélices como tal, ¿verdad? ¿Perdón? Hélices como tal, digo. Claro, claro. O sea, son molinos enormes que cada aspa tiene como 30 metros, me parece. Acá en Trujillo, cerca de un lugar que se llama Pacasmayo, en Pacasmayo, a la mitad, antes de llegar a Pacasmayo, hay un centro de captación de energía eólica. Y a lo lejos, como están bien lejos, bien retirados de la carretera, cuando uno va por la carretera, lo que ve es a lo lejos unos molinos chiquititos, chiquititos, ¿no? Uno pensaría que son chiquitos, ¿no? Pero alguna vez querían hacer ahí un trabajo de movimiento de tierras para limpiar la tierra, dejarla planita para poner otro de sus molinos. Ellos ya tienen su gente que construye sus molinos, pero lo que querían contratar es alguien que venga con máquinas y les saque les ponga niveladita la tierra. Ahí, debido a ese trabajo, fui a ese lugar y igualito, como siempre que me iba por Pacalmayo, veía a lo lejos y esta vez me tocó ir ya para trabajar, entonces ya entré por el desvío y me acercaba. Y mientras me acercaba, vi como eso que se veía muy chiquito y que yo pensaba que realmente que eran grandes, pero no tan grandes como cuando los vi cerca, así frente a frente. Cuando los vi frente a frente, son pues unas moles enormes, ¿no? Con cada hélice, me parece que mide como 30 o 35 metros cada hélice. Entonces, imagínense el tamaño de esas hélices, ¿no? De repente, en Talara, lo que dices tú, si es que están al borde de la carretera, son unos más chiquititos, ¿no? Unos más chiquititos que generan de repente menos energía, porque estos de acá son tan grandes que no podrían estar
cerca de la carretera. Son un edificio entero con unas hélices, que cada hélice es tamaño de un edificio de 10 pisos, con eso te digo todo. Entonces son realmente grandes, ¿correcto? ¿En qué parte, ingeniero? Disculpe la molestia. ¿En qué parte lo ubico eso para googlearlo? Sí, busca de ahí, justamente Carlos nos está diciendo la ubicación. Es más o menos entre San Pedro y Poémape. San Pedro, Por San Pedro, Poémape, antes de llegar a Pacasmayo, en esa zona es. antes de llegar a Pacasmayo. San Pedro de Yoc. Claro, sí. Ay, sí, para googlearlo, y porque me parece interesante el tema, ingeniero. Exactamente. Ahí lo que hacen es captar energía eólica y luego se las venden a las fábricas que están, una vez que captan esa corriente, ellos como si fueran un mini hidrandina, lo llevan y se lo venden a las industrias, empresas que están por ahí, ¿no? Y su función es a través de esos molinos, pues captar la energía, ¿no? Y sí, está bien apartado, y por eso es que desde la carretera, con los que viajamos a Chiclayo, Pacasmayo seguido como yo, lo vemos ahí chiquitito, ¿no? Pero verlo así, verlo frente a frente es impresionante. Si lo puedes, googlealo y me das las características del tamaño, pero las hélices eran enormes. Ya no me acuerdo qué distancia tenían, pero yo por lo menos tenían sus 20, 25 metros, ¿no? Lo que era una enormidad de hélices, era impresionante. Ya, entonces lo que iba, ¿qué cosa está haciendo esa empresa? Esa empresa lo que está haciendo es captar el aire, y el aire es una fuerza natural. Pero dígame, para lo que se dedica esa fuerza natural, la que se llama viento, que se llama aire, para efectos de evaluar, por ejemplo, de tasar a esa empresa, ¿no debería considerarse esa fuerza natural susceptible de apropiación como el valor? ¿No genera para ellos un valor eso, el aire? ¿Qué creen? Sí, porque es Sí, como si profesor. fuera su materia prima para generar energía. Exactamente, es como si fuera su materia prima. Lo que pasa que como nadie es dueño básicamente del aire, y como dice ahí el reglamento, son fuerzas naturales susceptibles de apropiación, o sea que tú te puedes apropiar de eso. Entonces, el aire, eso de ahí, esos molinos de viento colocados en ese lugar, van a tener un valor, ok, van a tener un valor, pero un valor también tienen el hecho de que para lo que sirven. El aire que está pasando ahí sirve también, igual por ejemplo, para los que hacen paneles solares, para empresas que se dedican a alimentar de energía con paneles solares, la fuerza que están captando ahí es los rayos solares. Entonces también eso es susceptible de apropiación, y a eso se le considera un bien mueble. Las construcciones en terreno ajeno, hechas para un fin temporal, podrían ser valuadas también, pero como bien mueble. O sea, si tú construyes en un terreno que no es tuyo, ya habíamos conversado, creo, de este tema, no hace que esa construcción, que el terreno sea tuyo, o que hayas generado, o que te hayas generado un derecho sobre el terreno, ni nada. Básicamente te van a decir, ok, si has construido ahí por ejemplo, te dan un terreno a concesión, por ejemplo, a 15 años con contrato y todo para que ahí funcione tu empresa. Y a ti se te ocurre construir con tu plata ahí unas oficinas, qué sé yo. Luego a los 15 años acaba el contrato, viene el dueño y te dice ya chao. Y tú le dices, no, pero yo he construido acá, pues, ¿no? Entonces, si están en buenos términos, si no estaba en el acuerdo el hecho de que tú construyas, entonces de repente ya cómo se lleva el trato, no sé, pero la cosa es que tú no te has generado ningún derecho a la hora de que construyes sobre un terreno que no es tuyo, ¿ya? Sigue siendo de la persona. La energía solar es un bien mueble. Bajo este concepto del reglamento, sí, porque la energía solar vendría a ser una fuerza natural y cumple con esto, una fuerza natural susceptible de apropiación, ¿no? Porque tú en tu techo puedes poner tu panel de energía solar y captar esa energía, y con esa energía alimentar a toda tu casa, ¿no? Con los paneles tantos como necesites. Y eso no es esto. Entonces, eso es una fuerza susceptible de apropiación. Pues eso es un bien mueble. La energía geotérmica también, ingeniero. ¿Se entendió? Claro, exactamente, tienes razón. Con cualquier tipo de fuerza natural con el cual yo pueda generar un valor, eso lo voy a considerar un bien mueble según este reglamento, ¿correcto? Incluso todo cualquier tipo de energía que yo pueda generar. Por ejemplo, la captación de electricidad por las represas, la caída de las cataratas, esa fuerza del agua para generar electricidad es también una fuerza natural.
y también tiene un valor. Va a tener que poder ser tasable por eso, porque son bienes muebles, ¿no? Esa tasación de bienes muebles ya tiene sus propios especialistas. Básicamente, por ejemplo, aparte de reconocer cuáles son esas fuerzas, no he hecho yo nunca una tasación de un bien mueble de este tipo, ¿no? Mi especialidad más está en los bienes inmuebles, ¿no? Pero es bueno conocer, pues, de todos los ámbitos de lo que nos dice el reglamento. Los materiales de construcción o procedentes de una demolición si no están unidos al suelo. Eso es bien mueble. Es importante también, por ejemplo, esto, porque tú te vas a tasar, por ejemplo, una construcción en donde la construcción se fue, quedó en la mitad. El constructor se fue a pique, ya no tiene plata y quedó en la mitad. Y dejó algo construido y un montón de materiales ahí sueltos que ya no los pudo construir porque simplemente se fugó el esto. Entonces te mandan a ti para averiguar cuánto es la evaluación de todo lo que está ahí. La parte construida la evaluarás con ciertas herramientas, pero si hay materiales que están por ahí botados o materiales nuevos, o en todo caso los materiales que quedaron ahí producto de la demolición, todo eso no es considerado como el bien inmueble. El bien inmueble es lo que está pegado al suelo. Todo lo que no está pegado al suelo lo vas a considerar bien mueble. Ingeniero, disculpe, una pregunta. ¿El Estado me puede cobrar a mí por comercializar esa energía? A comercializar sí, porque el Estado te va a cobrar por toda generación de dinero que tú tengas. Por comercializarla, claro que sí, porque si tú la comercias es porque la vas a vender a alguien, y si la vas a vender a alguien, toda venta está grabada con el IGB. Por lo tanto, ahí sí, puedes usarlo. No te van a cobrar por el uso del viento o por el uso de la energía solar, por eso no te van a cobrar. Pero si decides vendérsela a alguien, ahí sí, pues, porque ya estás ganando plata y el Estado te va a cobrar por cada acción que te genere a ti ganancia, te va a cobrar. Va a aparecer y te va a decir, dame mi parte. ¿Y qué entidad me regula eso, ingeniero? El tema de la comercialización de ese tipo de cosas debe ser pues por el Ministerio de Energía y Minas, quien tiene pues sus propios reglamentos sobre el tipo de forma de comercializar la electricidad, energía, eso, ¿no? Y el tema de ganar, de cobrar lo que te tengan que cobrar, pues la SUNAT, siempre la SUNAT. O sea, la regulación sobre cómo trabajar de acuerdo al ministerio. Me parece que para el ejemplo que tú me dices de energía solar, debería ser pues el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Ese debería ser el encargado de regularte, de decir, ya, ¿quieres trabajar, Luis Fernando, con paneles solares? Ok, estas son las normas. Tienes que tener un área de tanto por tanto, los paneles deben ser de tanto por tanto, la captación debe ser así, así, ellos te van a dar la normativa. Ahora, cuando ya lo vendas, ahora sí, viene la SUNAT y dice, ok, Luis Fernando, dame mi parte. Ah, mire, qué interesante, ingeniero. La verdad que es muy ilustrativo. Me gustó, me gustó, de verdad. Muchas gracias. Bacán, genial haberte apoyado. Entonces, sí, pues para todos los que hacen negocio, la SUNAPE va a ser el que va a aparecer ahí, ¿no? Siempre porque, ojo, otro concepto bastante claro que no está acá, pero me hizo acordar el comentario de Fernando, es que todo el Perú, todo el Perú pertenece al Estado. Todo el Perú pertenece al Estado. Lo que pasa es que el Estado te da tu título por tu casa y ya está. Entonces es tu casa porque el Estado te ha dicho que esa es tu casa y te ha dicho, bueno, te cedo a que sea tu casa. Y como estamos en un Estado democrático, digamos que no va a aparecer y te lo va a quitar. Pero ¿qué pasa si es que, ¿por qué existe esa ley en donde todo es de propiedad del Estado, sino que te dejo usar ese terreno para tu casa? Yo te lo estoy dejando, yo como Estado te dejo que uses ese pedacito para tu casa. ¿Y qué vas a hacer? Vas a ser libre de ampliarlo, de venderlo, de cambiarlo, de heredarlo a tus hijos, pero mientras yo como Estado decida que sea tuyo. ¿Por qué es importante esa norma? Porque ahora, ¿qué pasa si tu casa está en medio de un proyecto de una carretera? Si es que eso fuera tuyo, 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 el Estado no te podría quitar. Pero si es que hay un proyecto de carretera y resulta que tu casa quedó en la mitad, como acá en Trujillo había muchos ejemplos, y de hecho que en Lima peor todavía, y en cada región hay un montón de ejemplos de eso. Acá en Trujillo, acá nomás en la misma ciudad, hay un ejemplo clarísimo, al lado de Entrafesa, por donde pasa Entrafesa, esa pista que le han ampliado, Claro, antes, cementerio. ajá, que entraba por el cementerio, ahí había una casa. Ampliaron las vías. Había un señor de la cuadra que no se quiso retirar, y que no, y que no, y que no, que esta es mi casa, que tanta cosa, y al final lo sacaron. ¿Con qué ardid legal lo saca el Estado? Con el ardid de decir, ¿sabes qué? Esto es mío, ¿no? No te olvides de que ese terreno también que haya sido la casa de tus abuelos, de tus tatarabuelos, hace 100 años, lo que quieras, pero siempre perteneció al Estado. Entonces, vengo un tasador,
te hago que te paguen el justo valor y prácticamente te obligo a que me la vendas. Porque yo voy a hacer acá una pista que es para el bien común. Entonces tú no puedes interferir con el bien común. Y como esto es mío, hago un proceso que se llama expropiación. Y como esto es mío, ¿sabes qué? Tráeme para acá. Pero como estamos en un estado democrático, voy a mandarlo tasar. El tasador me va a decir cuánto es el justo valor. Antes se llamaba justiprecio, ahora se llama justo valor. El tasador va a decir cuál es el justo valor, o $100.000, ya, toma tus $100.000 de acá. Y no me interesa si quieres o no vendérmelo. Toma tus $100.000 y quítate. Y vienen con la policía, máquinas, todo, y te lo botan. Y te dan tu plata, pero ya no tienes opción tú a decidir si quieres o no venderlo. Estás obligado a venderlo. Así digas que no 10.000 veces, te van a votar. ¿Por qué? Porque parte de la raíz legal de que todos los terrenos que existan son del Estado, ¿no? Al igual que, por ejemplo, tú estás haciendo una excavación en tu terreno que acabas de comprar para hacer un edificio, estás haciendo una excavación y encuentras huacas abajo. ¿Tú crees que esas huacas son tuyas porque el terreno es tuyo? No. El Estado te dice, el terreno es tuyo, pero ojo, si encuentras algún recurso natural o algo que está abajo, es mío, va a ser tuyo mientras no encuentres nada. No es como en las películas, ¿no? En las películas vemos de Estados Unidos, no sé si han visto una película así, en donde los señores ahí encuentran petróleo y resulta que es para ellos. No, acá no funciona así. Acá si estás así haciendo una excavación y encuentras petróleo, es del Estado. Si encuentras huacas, cualquier cosa, es del Estado. ¿Correcto? Ingeniero, disculpe una No se pregunta. enteran En los teoría, clientes. supuestamente, el Estado somos todos, ¿no? En teoría, eso es el Estado somos todos. Y como una segunda pregunta, y si yo encuentro en mi propiedad una vena de agua y lo succiono por energía eólica con turbinas eólicas y una motobomba y ya no pago el agua, ¿no pagaría el agua al Estado o tengo que pagar al Estado por esa agua? Porque me cuesta muy caro pagarle a CEDAPAL o a esas entidades privadas. Ya. Primero, al comentario que decías mío, sí, es cierto, el Estado somos todos, pero está representado por las autoridades que hemos elegido, porque el Estado como Estado no puede ser un cuerpo con 30 millones de cabezas, ¿no? Para eso elegimos un representante y él es el que hace las decisiones, que es pues el Poder Ejecutivo, el que le pone la cabeza al Estado. Entonces, por eso es que todo es de todos. Entonces, el fin común siempre va a pesar sobre el fin de una sola persona y lo van a sacar. Por ahí escuché, dice, y si no se enteran, bueno, de repente pasarás piola hasta que se enteren. Pero si es que en Magdalena de Cao hubo un caso de una persona que estaba construyendo en su casa, era una casa grande, en su propia casa estaba construyendo y haciendo esa construcción encontró huacas de la Dama de Cao que hay por acá, por el Valle de Trujillo, y decidió hacer eso, quedarse callado, y no dijo nada. Y estaba ahí tranquilo hasta que uno de los obreros habló. Uno de los obreros que trabajaba por ahí le habló y había encontrado oro, nada más y nada menos que oro, de aquellas épocas. Entonces, uno de los obreros habló, se corrió la voz, se hizo todo el tema y el señor lo metieron preso, porque eso es penal, eso es un delito penal, el tema de apropiarte de algo que pertenece al Estado, peor aún si es patrimonio cultural. Entonces, si tú estás en una obra y encuentras eso, tienes que reportarlo al toque, porque si lo escondes para no parar tu obra o cosas así, eso es cárcel, cárcel, de hecho. Y, ¿cuál era tu otra pregunta, Luis Fernando, la última que me dijiste? Quería saber, ingeniero, si yo por problemas de gastos en el recurso hídrico hago una perforación, me informa el análisis de suelo que tengo agua a 10 metros. Hago mi perforación, pongo mi hélice eólica que alimenta una motobomba y la motobomba me succiona agua y empiezo a hacer riego tecnificado en mi espacio, en mi propiedad. ¿Tengo que Total. pagarle algo al Estado No, no, no. por ese recurso hídrico? Dos conceptos, ¿ah? Dos conceptos manejas ahí. Número uno, que puedes hacer lo que tú dices. Y es más, conozco también gente que lo hace así. Es más, yo he participado de hacer un hueco en San José, en un distrito que se llama San José, hacer una excavación, porque el estudio había dicho que a los 5 metros había agua. Y estábamos ya a los 5 metros y no pasaba nada. Y el dueño, uy, ya pues le digo, señor, pero ampliamos el presupuesto y seguimos cavando o ahí nos vamos, porque usted me ha pagado por 5 metros y ahí están los 5 metros. No hay que seguirle, seguimos. 8 metros, nada. A los 5 le habían dicho que encontraba, porque su vecino más allá lo tenía. Estábamos en 10 metros, nada. Ya estaba él a punto de decir, ya bueno, váyanse, ya fui, ya perdí.
pero felizmente dijo, ya bueno, si ya estoy aquí, ¿no? Sigamos, pues, ¿no? Y le metimos ya hasta 12 metros, ya acabar 12 metros no es simplemente con palana, pues tienes que hacer ya tus plataformas para poder ir bajando, porque 15 mete 12 metros y de ahí cómo sale, no tienes que hacer tus plataformas para ir cavando toda esa distancia. A los 15 metros encontró agua y comenzó a salir todo el chorro. Y él riega, hace todo lo que tú dices con su propia agua y no tiene que pagar nada. Entonces, concepto número uno, si pasa eso, sí lo puedes utilizar a tu favor. Los corrientes o los manantiales de agua que podrías encontrar en chacras, en zonas, sí es de uso del que lo tiene. Pero, sin embargo, el agua no es materia de propiedad. O sea, tú no puedes decir esto es mío. Si esto pertenece, por ejemplo, a una corriente, a una acequia que pasa por tu casa, por tu chacra, tú no puedes determinar encerrar esas acequias y cortar a los demás, o tú, porque tú dirías, pero no, pero si eso está pasando por mi campo, si está pasando por mi campo, yo decido lo que voy a hacer ahí. No, ahí sí no, ¿no? El agua no es de nadie, el agua nunca va a ser de nadie. Eso es por ley también. Hay una ley de aguas que dice que el agua no es materia de propiedad. Entonces, esa agua que tú estás usando, vas a usar, sigue usándola en tu servicio, nadie te va a decir nada, pero jamás puedes decir, es mía, por lo tanto hago lo que quiero, porque si esa agua de ahí no solamente ha crecido en tu tierra y se acabó, ¿no es cierto? Viene de otro canal, viene de otra derivación y se va a otra derivación por el subsuelo. Entonces tú jamás puedes hacer proyectos que corten, que deriven o que hagan todo para que tú monopolices el agua, ahí sí no, eso sí no. Pero mientras lo dejes correr tranquilo, sino que la parte que está pasando por tu terreno la vas a utilizar para regar, para tus cosas, ahí no te van a decir nada. Gracias, ingeniero. Esa entidad se llama ANA, ¿no? La que regula la utilización de recursos hídricos. La Autoridad Nacional del Agua, el ANA, Autorización Nacional del Agua. quien hace eso. Y hay otra también, ya, sino que se me va ahorita el nombre, que también pasó porque había, bueno, y disculpe que no es que sea espeso, pero sus preguntas me hacen acordar de casos, pues resulta que también hay un caso de un señor que embotellaba agua de manantial, porque en su terreno caía un manantial lechero, ¿no? Entonces él lo que hacía, embotellaba agua y vendía agua así, exactamente y directamente del manantial. ¿Y dónde fue su error? Cuando ya quiso cortar el acceso de los otros a su zona, ¿no? Entonces ahí sí apareció y le hicieron ver este tema. Está bien, sigue usando tu agua porque el manantial justo está en la zona que tú has rodeado como tuyo, ya te han dado tu certificado de posesión, nadie te va a hacer nada, pero tú no defines cuál es el curso del agua, ¿correcto? Así que deja que siga para las otras chacras y tú sigue usando eso, porque ya el pata alucinado con hacer crecer su tema, su negocio, ya estaba queriendo cortar pues y quedarse él solito con todo el agua, ahí sí saltaron todos, pues, ¿no? Y cada zona en esos tipos de ciudades, de pueblos, tiene su asociación de regantes, que le llaman, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Muy ilustrativo. ¿De cuál iban? ¿Autorización o asociación de qué? Sobre ANA estaba hablando, yo pensé que era Asociación Nacional de Agua. Usted Me dijo parece que, autorización. a ver, busquemos en todo caso, porque yo no trabajo con eso, pero me parece que es Autoridad Nacional del Agua, me parece. Porque yo una vez Bueno. estuve también así en obra y llegaron ellos, era asociación, bueno, por eso Ya, bueno, a decía ver, asociación. busquémoslo para quitarnos la duda, lo googleamos al toque. Ingeniero, tengo una consulta. Ingeniero, Escucho. a veces hay terrenos o casas que tienen acceso al mar o al río y por esa razón lo venden más caro. ¿Eso sería cierto o no tiene fin a que cobren más caro? Ya, a ver, bueno, primero con lo de Iván, es autoridad, ¿ya? Me estaba correcto yo al inicio. Autoridad Nacional del Agua, ANA. Con respecto a la otra pregunta, el tema de la cercanía a las playas juega dos factores, ¿ah? En todo caso, te diría de que existe una distancia que tienes que tú guardar desde la playa hasta que inicien las construcciones. Si tu casa, lo que te quieren vender, está dentro de la distancia no permitida, esa casa, para efecto de tasación, no vale nada. No vale nada porque está incumpliendo incluso un parámetro, está en una zona en donde ni siquiera debería tener título, pero hay, pero tienen y existen, pero sin embargo, para ese efecto de aquí no vale nada. Si está dentro de los límites que puede construirse con la distancia apropiada desde el agua, entonces ahí sí ya tendría valores en función del mercado. ¿Y por qué cuestan más caro? Porque las casas de playa normalmente son mejor valuadas por el tema de que son casas donde va pues la gente de plata para pasar su verano, esas cosas, ¿no? Normalmente son así. Pero hay que definir ahí bien
si es que está cumpliendo con la ley de playas. La ley de playas es la que me indica a qué distancia yo debo construir con relación al agua. Ya, ingeniero, muchas gracias. Pero vamos a ver esa ley de playas, acá en el reglamento también lo dice, ahí lo vamos a ampliar más ese concepto. Ingeniero, una pregunta. Tengo un amigo que me comentó una oportunidad de que, no, que yo me fui con unos amigos y bueno, hace tiempo formamos unas 4 personas, 5 personas. No sé qué tan cierto es con esto que dice. Yo hice un denuncio, hablaba sobre de que era hacer un denuncio de un área específica y luego de un tiempo, con los contactos adecuados, se hace propietario. ¿Qué tan de cierto es eso que dicen los denuncios que de un espacio del Estado y después empiezas a pagar y luego de un tiempo pagar un monto que no es tan alto y te haces propietario de unas tremendas hectáreas de terreno? ¿Eso es cierto o es falso, ingeniero? No, lamentablemente eso es cierto, y así de esa manera han iniciado muchas de las urbanizaciones o de las partes de los conos en Lima. En este caso, por ejemplo, muchos de los conos de Lima han iniciado así, lo que básicamente se podría decir que incluso se podría llamar hasta cierto punto una mafia. Una mafia ya es cuando hay gente de mala intenciones, que hacen cosas ahí ganándose con, incluso matando gente, hacen esto, ¿no? Ahora, hay algo que, digamos, no tiene muertes, no tiene crímenes, porque no se apropian en base a la fuerza, que es el caso de lo que tú me dices, de los amigos estos que se unen para hacer esta invasión. Digamos que serían menos grado porque no están con armas ni amenazando gente ni quitándola así, pero al final igual llega a estar mal, ¿no? Porque si hacen así, pues van, se unen un grupo, se van a la zona, clavan su bandera del Perú y se quedan ahí. Y con los contactos adecuados, como bien nos dices tú, o sea, si el alcalde está metido en el tema, acá te comienza a dar una primera posesión y te quedas ahí. Al cabo de 10 años te pueden dar incluso ya la lotización o habilitación urbana y está. Pasaste de ser nada con respecto al tema inmobiliario a ser dueño de un montón de hectáreas. Todo eso es un amarre, porque si es que no fuera, tuvieras el contacto adentro, bueno, mandan un camión de policía y te sacan en una. ¿Por qué no lo hacen? Porque siempre todo eso está amarrado, pues es que generan cooperativas de vivienda, ¿no? Ese tipo de cooperativas, no todas, hay algunas que sí trabajan legalmente y compran los terrenos legalmente, pero hay algunas que no, hay que aceptarlo, hay algunas que no, y lo que hacen es eso, invaden hectáreas, luego ellos lo ven, a ellos lo compran en precios ridículos, así, te hablo de acá un caso en Trujillo, justo por Puémape también, de unos terrenos cerca de la playa, en donde ellos lo compraban a 3 soles el metro cuadrado, 3 soles el metro cuadrado, pues obviamente entre unos 10 socios que hicieron, compraron un montón de hectáreas, y ahora, después de 15 años que lo que hicieron, después de 15 años, esos terrenos ya son de ese grupo, y conozco ese caso porque uno de los de ese grupo es mi amigo, ¿no? No apruebo lo que hace, pero es mi amigo, y él dice que lo compraron hace 15 años a 3 soles a la municipalidad para que le dé para que se lo ceda, y ahora ellos ya están vendiendo esos terrenos como casas de playa, y los están vendiendo ya a precios ya de 300, $400 el metro, lo que ellos lo compraron a 3, 5 soles. ¿Se dan cuenta? Claro, ellos han invertido porque ya lo han lotizado, le han puesto agua, le han puesto luz, ahí también hay una inversión de habilitación urbana, ok, pero igual han hecho el negocio de su vida, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Qué tema para más interesante, ingeniero? Sí, sí, ese es todo un tema, esas cositas, ¿ah? Y bueno, hay que también tener un carácter especial para hacer ese tema, porque eso es llenarte de problemas. Pero si salvas todos esos problemas, hay mucha gente que ha salido victoriosa, entre comillas, digamos, y ha quedado dueña de tremendos hectáreas de tierra, pues, ¿no? Pero bueno, sí, pues ya depende de cada uno, ¿no? Acá en Jicamarca se llama el lugar, no sé si conoce ingeniero o si ha escuchado de ello. Ya, sí, he escuchado, ¿no? Yo lo conozco. Claro, existe una gran mafia respecto a los terrenos, pues, ¿no? Que se han adueñado cierta gente y que lo venden, lo revenden, pero al final nada es legal, pues. Claro, al final terminan siendo legales cuando la municipalidad les otorga todo el tema legal, todo el tema de las posesiones y eso, ya está. O sea, imagínense, vamos a hablar simplemente de una forma un poco siniestra.
el abuelo de alguien, el abuelo cualquiera, hizo, digamos, hablemos de la expropiación de mala forma, hizo una invasión, pero así, asesinando, matando, extorsionando, ¿no? De esa manera muy mala se apropió pues de un montón de hectáreas. Y murió el abuelo y de ahí siguió el papá, que siguió ya no tanto porque ya el abuelo pues había matado, había todo, ya el papá ya era un propietario más decente ya. Y él ya comenzaba el proceso de urbanización, todo, y en eso ya muere él y aparece ya el nieto. El nieto ya es tremendo terrateniente, dueño de tierras y gran empresario y lo vende todo normal. Pero ¿cómo nació la propiedad de eso? Nació con sangre. ¿De dónde nació? Ahora que ya el nieto lo venda como ya el gran empresario inmobiliario, qué sé yo, ya bueno, es así lo veremos los demás, pero si te das cuenta de dónde, cómo nació toda esa propiedad, de repente a muchos les costó la vida, de repente a otras personas tuvieron que hacerles mucho Está daño. manchado de sangre, ingeniero, a veces, muchas veces. Ya el nieto resulta ser un gran empresario a la vista de todos, pero todo nació en base a algo malo, al hacerle mal a la gente. Entonces ahí ya también yo tengo mis reparos, ¿no? De considerar a algunos aparecen como grandes empresarios inmobiliarios cuando en realidad pues todo eso nació de unas malas, de malas prácticas, incluso gente inocente muere o porque se meten en sus intereses y los matan así sin ninguna, ¿no? Pasa acá en el Porvenir, en el Alto Trujillo, que son zonas de los conos de acá de Trujillo donde hay mucha mafia de terrenos. Entonces los mafiosos de ahorita, como yo conversaba con unos amigos, ¿no? Y les digo, los mafiosos y asesinos de ahorita son sus hijos o nietos van a ser los grandes empresarios inmobiliarios del mañana, porque lo que ahorita ellos están matando gente para apropiarse de los terrenos, ellos van a estar manchados, pero sus hijos y sus nietos van a ser los grandes empresarios inmobiliarios del mañana, que de la noche a la mañana van a aparecer con 10, 11 hectáreas, 15 hectáreas, lo lotizan y se hacen ricos. Bueno, entonces ya no hablemos de cosas feas. Pero bueno, son realidades, ¿no, Sí, ingeniero? sí. Son realidades que también nosotros debemos saber, ¿no? Cómo se No conduce podemos. la vida en esas... No podemos tampoco hacer vista ciega de lo que pasa, ¿no? Sí, ingeniero. Mira, acá en Huaraz también, ingeniero, pasó varias cosas acá. Uno de esos, apropiaron un lugar arqueológico. Entonces, y encima no tenían permiso ni siquiera para que puedan, o sea, establecerse ahí. En ese caso, por ejemplo, digamos, en el lado de la Soledad, Pumacayán, donde se metieron la gente en un lugar donde era solamente zona arqueológica. Y hasta ahorita, no se, ahorita la municipalidad lo que siempre está haciendo es pelear con ellos. Cómo sacarlos, cómo reubicarlos, cómo hacerlos. Claro, ahí sí es bravo también, ¿no? Porque el hecho de que haya sido lugar arqueológico le da toda la fuerza. Lo que pasa es que no le han metido punche ahí, ¿ah? No le han metido punche y no quieren de repente un problema social y nada, porque esa gente obviamente cuando van a venir la policía o a querer sacarlos con orden judicial, siempre van a poner de adelante a los hijos, a los bebitos, ¿no? Para que digan, oh, cómo maltratan a la gente, pero en realidad pues están en sitio arqueológico, ahí no tienen absolutamente ningún derecho, ni de nada. Pero acá somos a veces así, pues acá a veces premiamos nuestra viveza, ¿no? Entonces digamos que hay gente que con muchísimo esfuerzo logra comprarse un terreno y para poder tener algo, para poder estar, que quiere vivir con la ley, y hay otros que no, van, invaden, se pelean con la policía, ponen a un bebito ahí para que no lo voten, al cabo de 10 años le dan el título y ya está, ¿no? Y ya está. Ingeniero, en el caso que habla el compañero Milton, mi hermana es gerente de la municipalidad y de la municipalidad de Huaraz es gerente y ella, o sea, según los planes que ha habido, ya están en desalojo, han desalojado ya a 6 familias de las cuales aún quedan, pero poco a poco lo están desalojando de manera normativa para que no tengan ninguna querella ni nada de eso. Claro, o sea, en ese caso no tienen ni una la de ganar, ¿ah? Porque ahí ya ni así quieran le van a poder dar título porque están en zona arqueológica. Entonces ahí simplemente han optado por la salida más larga, que puede ser ya de estrategia de cada municipalidad, por la estrategia más larga que es la del votarlos poco a poco y en vez de repente a la fuerza, ¿no? Entonces ya, pero si ya los están sacando, entonces ya está en solución, ¿no? No como por ejemplo antes de seguir,
Me acuerdo del caso de Chanchán. Chanchán acá en Trujillo en los años 70 era una chanchería. ¿Se imaginan? Chanchán era una chanchería. Ahí vivía gente en los cuartos esos donde están las ruinas, donde vivían los antiguos, ahí te criaban chanchos. Le habían puesto enteras y ahí está. O sea, imagínense, tremenda destrucción que estaban haciendo del patrimonio cultural ahí, recién en los años 70, inicio de los 80, cuando ya se pusieron las pilas con este tema del patrimonio. Ahí sí a ellos no los votaron por partes, pues ahí sí vinieron y los sacaron en una, porque estaban destruyendo, prácticamente es como si ahorita alguien se pone a vivir a las faldas de Machu Picchu y lo van a sacar con juicios, querellas de a poquito. No, pues no, de eso lo van a sacar en una porque está destruyendo. Sino que bueno, cada caso es particular y en este caso la Municipalidad de Huaraz de repente ha decidido hacerlo así, sus razones tendrá, pues, ¿no? Entonces, seguimos. Los bienes muebles son los derechos de patrimoniales del autor, de inventor, las patentes, ¿no? La patente de algo, o sea que es un invento, la patente, eso se considera bien mueble. Las rentas o pensiones, las acciones o participaciones son bienes muebles. ¿Por qué es importante eso? Porque a veces eso es lo que tienes que tasar, ¿no? Para que alguien te diga, ¿sabes qué parte tengo yo de esta propiedad? Y tú ves su copia literal y él dice que tiene 50% de acciones. Entonces, las acciones son bienes muebles. La propiedad es un bien inmueble, pero la acción, las acciones que él tiene sobre esa propiedad, esos son bienes muebles. Y los demás bienes que puedan llevarse de un lugar a otro. Básicamente cualquier cosa que yo pueda llevar de un lugar a otro y que no está especificado en esta norma, se le considera bien mueble. Profesor, una pregunta. A veces en los países hay comunidades o tribus que ya las consideran, o sea, como que llevan de sus ancestros, ¿no? Historia y cultura. ¿Y qué se podría hacer con, o sea, esas personas tienen algún valor o algo así? Porque tienen, como por ejemplo los tejedores de la selva, los que transmiten también de padre a hijo ese conocimiento. Bueno, si nos basamos en nuestra teoría inicial, para nosotros, así suene un poco frío, para nosotros los tasadores, los que estamos acá todos, todo tiene un valor. Entonces, todo tiene un valor. Si tú le preguntas, ¿eso tiene un valor? Yo te diría de plano sí, porque para nosotros todo tiene un valor. Ahora, la pregunta en todo caso más legal sería, ¿ahora para qué necesito sacarle el valor a esas personas? ¿No? Por ejemplo, el caso que La los persona como que... de donde viven, por ejemplo, dice usted, para carreteras, pero no quería ver esos casos, pues podrían votar a las personas. Ah, no, no, pues no creo, porque o sea, ahí me refiero, o sea, tiene un valor, pero habría que ver para qué necesito ese valor. Ahora, que yo pueda hacer un proyecto de carreteras haciendo por zonas intangibles, porque esas yo estoy seguro que son zonas ya intangibles, no lo van a poder dejar, pues no lo van a dejar que se haga que pase una carretera por ahí, simplemente no lo van a dejar. O sea, no está permitido pasar por esas zonas que están protegidas, ¿no? O sea, por ese lado normal. Ahora, ahora, si tú me dices esas personas que pasan su arte, sus tradiciones, eh, yo te digo ahora, ¿podríamos sacarle cuál es el valor turístico que eso tiene para la selva, para la región o para el Perú, para la región en todo caso en donde se da eso? Sí, ¿no es cierto? Podríamos sacar qué cosa podríamos tener con el valor que tiene eso en temas turísticos. Ahora, podríamos también sacar el valor, si es que hacemos una carretera o caminos que permitan el mejor acceso a esa zona, sin destruir lo que ya está, o destruyendo lo menos posible, porque decir que una carretera de penetración no va a destruir nada, eso es mentira, ¿no es cierto? Siempre va a destruir algo. Lo que tratamos de hacer en ingeniería cuando diseñamos carreteras es de destruir lo menos posible, pero sería un engañamuchachos decir que la destrucción sería cero, siempre hay algo, pero la cosa es lo menos posible. Entonces, ese valor de esas personas, su arte, el valor turístico que tiene, si tuviera mejores accesos, mejores caminos, la gente podría llegar más rápido, valdría más, ¿no? Entonces no se trata de votarlos, se trata de más bien darles mayor valor. No creo que la solución sea votarlos, ¿no? No creo que a nadie se lo... Potencializarlos, ingeniero. ¿Perdón? Potencializar lo turístico. Claro, no creo que a nadie se le ocurra votarlos. Ahora, lo que pasa cuando votan es cuando a veces hay proyectos mineros que quieren desplazar a toda una comunidad, ahí lo ven por ese lado, ¿no? Pero esas cosas se tienen que analizar, pues, cada individualmente, ¿no? ¿Cuál sería el tema de la conveniencia de cada uno? Pero ojo, ahí le estamos poniendo valor, por ejemplo, al arte, le estamos poniendo valor al potencial turístico.
no a la persona, ¿no? ¿Para qué? Ahora, la persona podría tener un valor si nos seguimos a nuestra teoría también, sino que ¿para qué te le sacar una, una persona? Una persona no es comerciable, ¿no? No se puede vender o comprar a una persona, entonces por ese lado no es necesario. Pero bueno, más o menos así sería cuando se trata de ese tipo de comunidades protegidas. Yo creo que esa zona que tú me comentas debe estar incluso hasta protegida, ¿no? Declarada. Ingeniero, puede que la persona no tenga valor, pero quizás su nombre sí, imaginando que sea alguien importante o de renombre. Ya, correcto. Lo que pasa que la persona no es que no tenga valor, la persona sí tiene un valor, yo estoy diciendo, todo tiene un valor. Para nosotros, en tasaciones, todo tiene un valor. Ahora, cuando tú me hablas del nombre de una persona, ahí vas con otra cosita que ya habíamos conversado. Por ejemplo, eso va como un nombre de reputación, ya es como si fuera tu marca. Es la marca de una persona eso. Y eso definitivamente tiene un valor, ¿no? El hecho de que tú vayas a una conferencia porque la va a dictar el arquitecto tal, ¿qué hace que vayas? Que la va a dictar el arquitecto tal. Y ese apellido de ese arquitecto es su marca, ese nombre, ese tiene un valor. Obviamente tú vas a pagar una cantidad que no pagarías por otro, porque esa marca, que es su nombre, te da un valor. Y eso es justamente lo que nosotros intentamos hacer con nuestro desempeño profesional, ¿no? Hacer que nuestro propio nombre sea una marca. Que el arquitecto Quispe, el arquitecto Velázquez, la arquitecta Manrique, todos, cada uno, lo que estamos tratando de hacer es de generar nuestra propia marca, ¿no? A través de nuestra experiencia, nuestras cosas, y eso obviamente va a tener un valor. Y es medible, claro que es medible, porque según esa marca, según la marca que tú mismo te vas a hacer a lo largo de toda tu vida, es según cómo te van a contratar. Cuando tu marca tenga peso, entonces tú ya no vas a estar trabajos por menos de una cantidad. Tú vas a decir, ah, ya yo voy, pero por tanto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que te hace que que tú te des ese valor? Tu marca. Si no es empresa, trabajas solo, tu marca es tu apellido. Ah, profesor, porque yo también preguntaba esos pueblos originarios, porque como dijo usted que el Estado se los quita, porque a veces no dicen que no les pueden quitar, ya que ese es como ellos tuvieron ahí sus ancestros desde antes, que hubiera república, que hubiera todo eso. Ah, Y claro, pero ¿qué pasaría si es que por decir, ¿no? Sí, pero ¿qué pasaría por decir? Por decir, pongámonos del caso, que encuentran que debajo de toda esa zona hay oro. ¿Qué crees que pasaría? Los votan en una, todos. ¿No es cierto? El gobierno actúa y lo pone como zona restringida. Y no sacan el oro de adentro. Depende, ingeniero, porque prácticamente hay empresas que lo compran. No, bueno, Hay porque empresas no está a la hay venta. empresas De repente el que mismo pagan. Estado lo quiere explotar. pero también lo que digo es que también hay culturas así que son tanto hacia un país que los nombran ya patrimonios. Claro, correcto, pero ¿qué pasa, como te digo el caso, ¿no? Por Que eso digo, es que si fuera como, por ejemplo, ellos estarían al nivel de una huaca o algo así, imagínense que en una huaca encuentran abajo oro. O sea, la destruirían a la huaca para agarrar ese oro. sí, ¿no Estarían, crees que no lo hacen? o sea, sí, pero legal, sí se podría legalmente sin que nadie... Claro, el Estado, no, y no estamos hablando dentro de los huaqueros ni nada, el Estado, ¿qué diría? Si el Estado encuentra una veta de oro debajo de Chanchán, por ejemplo, para poner el ejemplo acá de Trujillo, eh, sería un conflicto, ¿no? Porque él le va a decir, ¿cómo vas a destruir Chanchán? Pero ¿y si es que abajo está oro? Así millones y millones y millones de oro, por ponernos en el caso solamente, ¿no? Ya es imposible porque eso ya está estudiado, pero por ponernos en el caso, ¿no? ¿Tú crees que el Estado no va a comenzar su explotación, va a dejar ese oro ahí botado? Oro que podría servir para que el Perú, claro, diga, supongamos que no se lo van a robar ellos, oro que va a servir para que el Perú tenga mucho más proyectos, mucho más cosas, pero que tendría que devenir en destruir Chalchán, por ejemplo. Difícil decisión, ¿eh? No me Dije, gustaría. pero vamos a la realidad, pues. En la Vamos realidad, a la en la de realidad, los... ¿qué están haciendo con algunas zonas que están en conflicto por ese tema de las minas? ¿Por qué están desplazando a la gente? Porque han encontrado algo ahí. En algunos casos es justificable, ¿eh? En algunos no, pero en algunos sí, yo creo. Entonces, Hoy en día el mismo Estado ha puesto una ley de que cada mina tiene que tener un tratamiento de no hacer un desorden a la naturaleza.
creo que eso también es algo bueno que las empresas pueden hacer, pero lamentablemente con responsabilidad hay veces no lo hacen las empresas Sí, está bien. mineras. Lo que, la pregunta era de qué pasaría con esa comunidad de la selva si es que ahorita como no tienen ningún nada que explotar por ahí, los dejan tranquilos, pero qué pasaría si es que encontraran algo que explotar en esa zona. ¿El Estado los seguiría protegiendo o los votaría? Esa fue la pregunta de su compañera, ¿no? Creo que el Estado no los protegería ya que beneficiaría su economía, ¿no? Es como que los reubicaría así, pero, o sea, pero ya no protegería esa zona. Y comenzarían a explotarlo, ¿cierto? Ajá, y comenzarían a explotarlo. Sí, Sí, Pero había un caso también Claro, en la el Estado que- solamente protegería el tema de la cultura, o sea, las personas, ¿no? Pero el tema de las tierras ya no, pues no, porque es el lugar donde van a explotar. los tendría que sacar de ahí, ¿no es cierto? sí, los reubicaría y ya podrían explotar esa zona. Claro que dándole unos ciertos beneficios a la población. Pero al reubicarlo se pierde lo que decía su compañera Quesquén, que ese fue el lugar de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, de hace antes. Creo que al Estado no le importa mucho eso, ingeniero. Creo que más le importa su economía. Porque finalmente, si te das cuenta, si lo miras desde el punto de vista ya no criminalizando al Estado, sino si lo miras desde el punto de vista que el Estado tiene que buscar el bien para todo el país, bueno, sería lógico, ¿no? Sería triste, pero es lógico también por un lado, o sea, como lo veas, este asunto no es blanco y negro este asunto, tiene bastantes matices, pero sin irnos, o sea, yéndonos un poquito lejos, pero donde sí han hecho esto, por ejemplo, y quiere decir que no es un caso hipotético, donde sí han hecho esto, es en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿qué han hecho con los indios que tenían ahí? A los indios, dado que estaban ellos puestos en varios lugares donde el Estado de Estados Unidos quería explotar, al final los ha agrupado todos los indios en un lugar. ¿Sabes qué? Mira, está bien que ahí haya vivido tu tatarabuelo, lo que tú quieras, pero acá en esta zona yo voy a poner una ciudad y voy a explotar el petróleo. Así que todos los indios aborígenes de Estados Unidos que estaban ahí antes de la conquista, antes de la república, a todos les han dado un lugar que está por Las Vegas, creo que ya por ahí. Ya esta es una reservación india. Aquí te metes y aquí a nadie le toca ya, pero el otro lugar es salte de estos lugares. No les importó que ahí haya vivido sus ancestros, todo, no les importó. Entonces yo creo que acá sería lo mismo, ¿no? Ingeniero, pero qué pasa si ese lugar ya no solamente es un patrimonio nacional, sino es un patrimonio de la humanidad o sea, pero que le pertenece a nivel internacional? Porque yo había escuchado ese tema, ¿no? Entonces ya no solamente depende del Estado peruano, es un tema ya más complejo, ¿no? Sería un tema más complejo. Ya cuál sería la norma legal para salir de esa, ahí sí ya no la sé, pero sí obviamente sería algo más complejo, porque ya vendrían organismos internacionales ya a decir, no lo toque, ¿no? Sería un tema bien complejo ya eso. ¿Hablabas, Joyce? Joyce. Bueno. Seguimos entonces. Muy bien, muchas gracias, muy buenos comentarios. El artículo I04. Este reglamento alcanza a los bienes que pueden ser objeto de medida y cuyo valor puede determinarse aplicando métodos directos, comparación y costos indirectos, renta, valor actual, otros debidamente sustentados. O sea, este reglamento alcanza a todos los bienes que pueden ser objetos de medir su valor, aplicándose cualquiera de métodos indirectos o directos. Contiene a través de títulos especiales normas para diferentes tipos de propiedades que pueden ser objetos de evaluación en las condiciones mencionadas. Dichos títulos podrán contener elementos de bienes inmuebles, de bienes muebles indistintamente. Conforme se presenten nuevos requerimientos y se completen los estudios técnicos del caso, este reglamento se ampliará con títulos referidos a diversos bienes o procedimientos valuatorios. Por ejemplo, ¿qué quiere decir este capítulo único? Conforme se presenten nuevos requerimientos y se completen los estudios técnicos del caso, este reglamento se ampliará con títulos referidos a diversos bienes o procedimientos valuatorios. Acá se está diciendo, el reglamento está diciendo, ojo, yo estoy ahorita normando lo que he visto que ha pasado y lo estoy normando, pero si es que alguna vez alguien viene con un caso que no está normado acá, el reglamento es libre de ampliarse, ¿no? De tomar en cuenta algo, porque cuando uno hace una norma, muchas normas se van mejorando en el camino.
porque uno a veces se le escapa algo, no tiene en cuenta todo. Entonces, eso es lo que dice este capítulo, que este estudio como que el reglamento como que está abierto a ampliarse según sea el caso. Y 5, el campo de aplicación de este reglamento y la sujeción a sus normas alcanza todo el territorio de la República. ¿Qué quiere decir este artículo? Que es de ámbito regional, el alcance de este reglamento, de ámbito provincial. No, sino que alcanza todo el país, a todo el Perú. Exactamente. Con este artículo el reglamento está diciendo yo valgo para todo el país. Ninguna región que esté fuera del Perú puede decir que no está sujeto a este reglamento, porque alcanza a todo el territorio de la República. El uso de este reglamento es obligatorio en los casos en que se trate de practicar una evaluación comercial o reglamentaria en la que el Estado interviene de alguna medida y para la ejecución de evaluaciones reglamentarias que sean solicitadas por terceros. O sea, para toda evaluación el uso del reglamento es obligatorio, siendo más obligatorio, si cabe el término, cuando se trata de cosas donde el Estado intervenga. Cuando tienes que evaluar propiedades del Estado, ahí sí es obligatorio mirar al milímetro el reglamento. Cuando haces tasaciones para terceros podrías de repente ser un poco más libre, pero si el Estado está de por medio, ahí sí olvídate. Artículo 7. Para los efectos de la aplicación de las disposiciones y normas del presente reglamento, en los procesos valuatorios se distingue con el nombre de tasación o valuación reglamentaria cuando los valores que se utilizan en la pericia corresponden a los aranceles o valores unitarios oficiales de terreno y de edificación que son aprobados por los dispositivos legales correspondientes. Eso se llama evaluación reglamentaria, o sea, la que ustedes han hecho ayer. ¿A qué se llama evaluación reglamentaria? Cuando los valores que yo voy a tomar corresponden a los aranceles o valores unitarios oficiales de edificación. Y se denomina tasación comercial cuando los valores corresponden a los de libre mercado. Esto es importantísimo. Tasación reglamentaria es cuando los valores yo los voy a sacar de tablas de valores unitarios ya hechas por el gobierno, lo que ustedes han hecho ayer. Eso es una evaluación reglamentaria. Y la tasación comercial es cuando los valores ya no los obtengo del completo de las tablas, sino el valor del terreno, sobre todo, lo obtengo de un estudio de mercado, de los valores que corresponden al libre mercado. Eso es comercial. El 8 se denomina perito evaluador. Arriba hablaban de qué cosa es un perito evaluador y acá lo definen. Se denomina perito evaluador al profesional colegiado que en razón de sus estudios superiores y a su experiencia está debidamente capacitado para efectuar la evaluación de un bien. Esta disposición, en cuanto a la condición de colegiado, no es aplicable en los casos de campo de actividad que no sea materia de colegiación. Obviamente este artículo es general. Cuando se trata de una evaluación inmobiliaria, o sea, de una casa, tiene que ser el profesional colegiado, pero como ya dijimos, podría ser que el evaluador sea no colegiado cuando su actividad no sea materia de colegiatura, ¿no? Cuando necesites un perito en donde no necesites de una profesión que tenga que ser colegiada. Entonces ahí esta norma no tiene efecto. Pero si es que el que va a nombrar, el que va a hacer el peritaje es un arquitecto, un ingeniero, un contador, un abogado, todas profesiones que tienen colegiaturas, entonces tiene que estar colegiado. Artículo 9. El perito evaluador debe indicar con precisión la fecha de la información técnica y de precios que está utilizando. Cuando es en retrospectiva, se debe resaltar esta condición. A veces hay evaluaciones retrospectivas. A veces yo te puedo decir, arquitecto o arquitecta, táseme esta casa, pero yo quiero saber cuánto valía hace 20 años. No cuánto vale ahora, no. Yo quiero saber cuánto valía hace 20 años. Eso se llama una tasación en retrospectiva. Entonces hay que aclarar cuando tú des tu informe que se trata de una evaluación en retrospectiva. El documento que contiene la evaluación de un bien constituye el informe técnico de tasación, que deberá ser firmado por el profesional responsable y debe constar de 3 grandes secciones: la memoria descriptiva, la evaluación y los anexos. En cada título de este reglamento se desarrollará la información requerida para cada una de esas secciones. En su debido momento vamos a analizar la memoria descriptiva y ustedes van a hacer la memoria descriptiva acá en clase. Vamos a analizar lo que es evaluación, eso nos va a tomar más tiempo y luego ustedes van a hacerlo para un proyecto suyo y luego los anexos. Acá nos indica
en el artículo 10 las partes que debe tener un informe técnico de tasación. Artículo 11. El valor comercial es el que se obtiene por la compraventa de un bien en la fecha de evaluación, en consideración a las compras-ventas de bienes similares y a las características del bien valuado. Entonces, ¿a qué se le llama valor comercial? Al valor de compra-venta, no al valor que se ofertó, ¿no es cierto? Hablábamos en la primera clase de lo que era precio y de lo que era valor. El valor comercial, el valor que a mí me interesa acá, es más que todo el valor de cierre de la venta, no a cuánto estuvo el precio. Menos agua. Incluso el internet está limitado en tiempos y horas. Los 10. ¿Correcto? Si es que tú me lo quisiste vender en 100.000 y al final después del regateo me lo vendes en 80, entonces a mí el valor que me interesa para mi estudio es ese 80. El valor de cierre de la transacción es el que a mí me interesa. El valor de realización es el que se obtiene por la compra-venta de un bien tomando como base el valor comercial y aplicándole un factor en consideración a la necesidad de realizar el bien en el menor tiempo posible, el mismo que debe ser justificado por el perito. ¿Qué cosa es valor de realización? Valor de realización es como valor, es casi lo mismo que decir valor de remate. La realización es un remate, valor de realización es valor de remate. Este valor de acá al que hace mención el reglamento, normalmente es el valor que utilizan los bancos. Cuando el banco, si tu casa cuesta $200,000, si tú tienes una casa de $200,000 y te vas a pedirle plata al banco, ¿tú crees que el banco te va a dar los 200,000? O si ya lo han hecho ustedes o sus familiares, ¿el banco te da 200,000? Si tu casa cuesta 200,000, ¿el banco te da 200,000? No, ingeniero, no da esa cantidad. Te da menos, ¿no es cierto? Te da menos. ¿Por qué te da menos? Porque solo es hipoteca, no es el valor real. Claro, pero ¿en función de qué te da menos? ¿Por qué? Claro, la hipoteca no quiere decir que es del banco, pero ¿qué pasa si no lo pagas? ¿Qué hace el banco si no pagas? La vende porque la finalidad del banco no es quedarse con la propiedad. Lo subasta. Claro. Entonces, ¿por qué te da menos? ¿Por qué no te podría dar igual para después venderlo, para que después el banco lo venda? Si la casa cuesta 200,000, ¿por qué te da, por ejemplo, 180? Y después no me pagas y yo la voy a ¿Para vender. que gane el banco? Pero si la casa cuesta 200, no la podría yo vender, el banco la va a vender al valor de la hipoteca, o sea, el banco la va a vender a 180. Tu casa cuesta 200 y yo te doy 180. Luego tú no me pagas y yo como banco la vendo en 180. ¿Por qué el banco no la vende a 200? ¿Y por qué no te di 200 y después si no me pagas la vendo en 200? Porque se devalúa al ser propiedad de préstamo. No tanto por eso, la propiedad en ese caso no se devalúa, porque si yo ya te logré sacar de ahí con la policía por tu deuda y me quedé con la casa, la propiedad sigue valiendo 200, e incluso si han pasado 5 años, 6 años, va a valer más. Al contrario de valer menos, va a valer más, porque el terreno siempre, la construcción va a bajar de valor, pero el terreno va a subir. Normalmente los terrenos tienden a subir de valor. ¿Por qué te dan menos? Porque el negocio del El banco... banco solo necesita recuperar lo que ha prestado. Al banco solo le interesa eso. Más o menos, a lo que va pintado es más o menos por debajo. El negocio del banco no es vender y comprar casas. El negocio del banco es prestar dinero, no es vender casas. Por lo tanto, necesita darte a lo que se llama justamente esto, valor de realización, que significaba valor de remate, ¿no es cierto? Necesita darte un valor de remate, porque si tu casa cuesta 200 y yo te doy 170, si no me lo pagas, yo lo vendo en 170. Ahora, ¿qué tan rápido se vende una casa de 200 en 170? Rapidísimo, ¿no es cierto? Porque es remate. Y el banco no quiere tener tu casa esperando a que venga alguien a comprarla. El banco, una vez que yo te quito la casa, el banco lo que quiere es que al toque se venda, porque el negocio del banco no es estar comprando y vendiendo casas. El negocio del banco es la plata. Por lo tanto, te da menos para que al banco, si en caso tú no pagues, al banco le sea mucho más rápido y mucho más fácil vender tu casa a otro. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, entendido. A eso Ingeniero, se está clarísimo. Sí, ingeniero. A ese tipo de valor se le llama valor de realización, al valor que utilizan los bancos. El banco nunca te va a prestar el valor comercial. El banco siempre te va a prestar el valor de realización, porque el banco está contando que si es que no le pagas, él va a ser capaz de vender tu casa al toque, porque la va a vender, la va a rematar. ¿Cómo van?
¿Cómo va Este, con la lectura? ingeniero, y uno, ¿cómo se puede dar cuenta de qué casas están siendo así rematadas por el banco, como para que una empresa inmobiliaria pueda adquirir bienes de forma más barata? Ay, 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 buena pregunta, y hay un instinto, detecto por ahí un instinto empresario. Eh, no hay forma porque, o sea, mejor dicho, el empresario que se dedica a eso y que está bien, está atento a las publicaciones, porque las publicaciones de remate de los bancos, ellos tienen la obligación de publicar en los periódicos. Entonces, el que está teniendo así tiene que estar atento en los periódicos, tiene que de repente buscarse algún amigo en el banco que esté en esa área de las hipotecas para que le avise cuándo va a salir a remate un bien, o por ejemplo en el Poder Judicial, porque el hecho para darle permiso al banco para que pueda vender tu casa, ha tenido que pasar por un mandato judicial. El juez es el que le dice al banco, no es que te dejan de pagar y el banco te va a hipoteca, no, el banco te va y te abre un proceso judicial. El juez dice, ok, como no le quiere pagar banco, ya proceda a la hipoteca. El juez es el que da la orden. Entonces, si tienes a alguien que te avise en el Poder Judicial que va a haber remates de bienes, entonces obviamente ahí también es la opción. Y obviamente cuando ese remate se hace de bienes y tienes el dato, tienes el contacto, tienes cómo averiguar, tienes cómo hacer, te van a vender una casa, un terreno, más o menos con un descuento aproximado entre el 25 al 30%. O sea, de remate. Y sí, en efecto, hay muchas personas que hacen así. Están atentos con todo, esperando los remates, no solamente de casas, sino también el SAT, por ejemplo, la SUNAT, hacen remates también de cosas que quitan a la gente. Y obviamente el remate quiere decir que es de segunda, pero todo está a precio, pero así botado. Y en el caso de que tú preguntas de lo inmobiliario, sí, hay gente, los que se manejan en este mercado están atentos a ese tipo de detalles para poder comprar bienes a ese precio. Porque al banco no le interesa quedárselo más de la cuenta. Al toque se lo compran al banco, le hacen un par de arregladas y luego ellos lo venden, lo vuelven a vender al precio real y ahí sacan su ganancia. También tienes que tener la plata, ¿no? Ahí al cash, al toque, al banco no le decir, ya ok, yo lo compro, pero préstame tú mismo para comprártelo. No, pues ya tiene que ser alguien que tenga los medios para el toque. Ya quieres esta parte, ya toma, ahí está. Listo. A ver, muchachos, ¿qué hora son? Uy, 2:30 ya. ¿Cómo van? ¿Así? ¿Tipo Rambo? ¿Tipo Jackie Chan? ¿O tipo este perrito? Ingeniero. El perro, el perro. ¿Mi perro? Perrito. Listo. Entonces, vamos a hacer nuestro corte acostumbrado, y leemos unos artículos más y después pasamos a la parte del ensayo, ¿ya? Son 2:30, como siempre. Nos vemos a las 3:05 para continuar con nuestra clase. ¿Listo, chicos? Vamos a break. Ok, ingeniero. Listo, entonces seguimos. 15 minutitos más nomás de su atención y nos pasamos a la otra parte. Artículo 2A1 se considera predios a los terrenos, así como a las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que constituyan parte integrante de ellos y que no pudieran ser separadas sin alterar, deteriorar o destruir la edificación. A eso se considera predio. Por eso que predio es una palabra bastante utilizada cuando quieres de repente asegurarte de que estás cayendo en la terminología y no utilizas predio, y con predio ya sabes que te refieres a terrenos o edificaciones, entonces como que caes más general cuando quieres asegurarte con un término, utilizando la palabra predio, ya esta se refiere a terrenos o a edificaciones. Si está solo terreno, es un predio. Si hay edificación, también es un predio. Artículo A2. A2, considérase terreno urbano al que está situado en centro poblado y se destine a vivienda, comercio, industria o cualquier otro fin urbano, así como los terrenos sin edificar, siempre que cuenten con los servicios generales propios del centro poblado y los que tengan terminadas y recibidas sus obras de habilitación urbana, estén o no habilitadas legalmente.
A todas esas características le vamos a llamar terreno urbano. Se entiende por edificaciones a las construcciones o fábricas en general. Esas son edificaciones. Toda construcción es una edificación. ¿Y qué es terreno urbano? Lo que está situado en el centro poblado y que sea destinado a vivienda, comercio, industria o cualquier otro fin urbano. Artículo 2 a 4 son obras complementarias, instalaciones físicas y permanentes, todas las que se encuentran adheridas físicamente al suelo y no pueden ser separadas de esto sin destruir, deteriorar ni alterar el valor del predio, porque son parte integrante y funcional de este, tales como cercos, instalaciones de bombeo, cisternas, tanques elevados, instalaciones exteriores eléctricas, sanitarias, las exteriores, instalaciones exteriores eléctricas y sanitarias, ascensores, instalaciones contra incendio, instalaciones de aire acondicionado, piscinas, muro de contención, subestación eléctrica, pozos para agua, desagüe, pavimentos, pisos exteriores, zona de estacionamiento, zona de recreación y otros que a juicio del perito evaluador puedan ser calificadas como tales. Nosotros en la tasación que hemos hecho, la tasación reglamentaria, lo que hemos hecho es tasar lo que es la parte de la construcción y lo que es la parte del terreno. Todavía no he revisado sus prácticas de esos trabajos. Cuando ya lo haga, este fin de semana, el lunes, voy a regresar seguramente a volver a explicar algunos temas, porque según las preguntas que han habiendo, parece que algunas cosas no han quedado del todo claras en algunos de ustedes, pero ya no como parte de la explicación, sino más bien creo que por un tema de un uso matemático también de su parte, ¿no? Porque si es que yo te digo que el edificio cuesta 100 y había que depreciar los 5, que estoy diciendo que le quites el 5%, no al revés, o sea, no sé si me explico, si el predio valía 100 y había depreciación del 5%, ustedes me decían que el terreno depreciado valía 5, y no vale 5, vale 95. El 5% es lo que le tienes que quitar al valor unitario, no es lo que va a valer todo el predio. Ese tipo de errores, no sé si me han entendido, pero ese tipo de errores lo he visto que lo están teniendo varios. Entonces vamos a volver a incidir en esa partecita. Pero lo que no se tasó, lo que falta completar en esa tasación, y que lo vamos a ver más adelante cuando les enseñe cómo se hace, es esto, las obras complementarias e instalaciones fijas. Porque tu casa pues, tiene la parte techada, tiene la parte del terreno, pero según lo que haya en la casa que estás tasando, podría tener algo de esto. Y también tiene que ser tasado, porque es parte de la casa, es parte que le da valor. Entonces, por ejemplo, los tanques elevados, creo que la mayoría debe tener tanque elevado, eso no se metra junto con lo que has metrado, eso se metra aparte. Instalaciones de bombeo, cercas, subestaciones, pozos, todo lo que está numerado acá se consideran obras, instalaciones fijas y permanentes y tienen que ser tasadas aparte. Ese valor es el que nos falta sacar en nuestra tasación reglamentaria y bueno, en su debido momento lo vamos a sacar. Los valores arancelarios o valores unitarios oficiales por metro cuadrado de terreno urbano son aquellos que han sido determinados por el ex Consejo Nacional de Tasaciones CONATA, ahora Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y aprobados por los dispositivos legales correspondientes. Quiere decir, ¿quién publica esas tablitas con las que hemos trabajado ayer? El Ministerio de Vivienda y Construcciones y Saneamientos. Exactamente, eso es lo que quiere decir este artículo. Este artículo lo que nos quiere decir es está determinando quién es el encargado de hacer las publicaciones de los valores arancelarios y valores arancelarios de terreno y los valores unitarios de edificación por metro cuadrado. ¿Quién es el encargado? El Ministerio de Construcción y Saneamiento. Hay la compañera Bulmes, Henry, creo que me habías hecho un comentario sobre ella, que está fallando en internet. Ella también hizo un comentario en el chat. Sí, ingeniero, la compañera Carol Bulnes, se le acaban sus datos y por eso dice que no puede ingresar. Veo que acá está intentando, pero la dejo entrar y vuelve a salir. Seguramente está que le falla. Lo que no entendí su pregunta, pone disculpe que ingeniero por responder a mi pregunta. No entiendo qué me quiso decir ahí. No, tampoco. La cosa que no puede entrar. Ya, buenas tardes. Disculpe, sino que mi internet se aparece y se desaparece.
Claro, ya bueno, caballero, lo bueno que está quedando la grabación del video y ahorita que ya mandamos al trabajo, ya por WhatsApp, ojalá que te sea más fácil para que te comenten tus compañeros y ya pues, ¿no? Sí, no, no hay problema, no hay problema. Lo bueno que no te falló en el momento del examen. Ahorita no hay problema, ahorita ya lo voy a dejar que pasemos al WhatsApp y ya. Eh, una diapositiva más y terminamos. Artículo 2.6, la evaluación del predio urbano consiste en la determinación del valor de todos sus componentes en términos de terreno, edificaciones, obras complementarias e instalaciones fijas y permanentes. ¿Qué nos dice este artículo? ¿Qué cosa es lo que compone un valor de una edificación? ¿Qué cosa compone el valor de una edificación? El terreno, la edificación y las obras complementarias e instalaciones fijas y permanentes. La suma de esas tres cosas es lo que va a determinar el valor de un predio. A estos valores de los componentes físicos, si corresponden al estado de similar nuevo, se les aplicará según los casos los factores de depreciación por antigüedad y estado de conservación que estén determinados en el presente reglamento. Por eso es que la siguiente clase, que vamos a hacer esta evaluación, la vamos a completar. Vamos a volver a repasar esa tablita de depreciación que he visto que algunos grupos han tenido algún problema por ahí. Porque para hacer esta nueva tasación vas a tener que volver a utilizar esa tabla. En el caso de una evaluación reglamentaria, se utilizarán valores unitarios oficiales y de terreno y de edificación aprobados por el dispositivo legal pertinente. En este caso yo lo que tenía a la mano era la tabla de valores unitarios que había sido para el 2019, pero esa es la de 2020, sino que había sido publicada el 31 de octubre del 19. Pero, o sea, intentar usarla más actual, ¿no? Cuando se trata de una evaluación comercial, se determinará en base de los valores obtenidos en el estudio de mercado con el método utilizado. Además, si lo hubiere, se adicionará aquellos factores que se considere pertinentes, los mismos que deberán ser justificados por el perito. Nuevamente te repite, cuando es evaluación reglamentaria, tablas. Todo tablas. Cuando es evaluación reglamentaria, todo tablas. Cuando es evaluación comercial, estudio de mercado. Cuando es evaluación comercial, los valores de terreno se obtienen por estudio de mercado. En caso de la evaluación reglamentaria de las obras complementarias e instalaciones fijas, de estar ubicadas en edificación techada e incluidas en los cuadros de valores unitarios de edificación, se valorizará de conformidad para dichos cuadros. O sea, quiere decir que cuando se trata de una evaluación reglamentaria, las obras complementarias tienen también sus tablas, sino que no las hemos visto porque recién lo estamos nombrando ahorita, pero también tienen sus tablas. ¿Por qué? Porque evaluación reglamentaria todo es con tablas. De no estar incluidas en los cuadros mencionados o ser exteriores a la edificación techada, se deberá efectuar los correspondientes análisis de costos unitarios de las partidas que conforman la obra o instalación, con precios a la fecha de los valores unitarios oficiales de edificación exclusivamente al costo directo real, es decir, sin tomar en cuenta gastos generales, dirección técnica, utilidad e impuestos. Y a este resultado se le aplicará el factor de oficialización aprobado por los dispositivos legales correspondientes. Este último párrafo, si les pareció confuso, lo vamos a volver a leer la siguiente clase, ¿no? Pero básicamente lo que nos dice es de que todo lo que son evaluaciones reglamentarias de las obras complementarias e instalaciones fijas también se van a realizar por tablas, ¿correcto? Y se llama factor de oficialización a la cantidad por la que hay que multiplicar el costo directo real de las obras complementarias e instalaciones fijas y permanentes. Esto lo vamos a, estos dos últimos párrafos, los dejo ahí nomás porque mañana, el martes, lo vamos a volver a ver con mayor detalle para que se entienda a qué se refiere todo esto de los costos unitarios y todo este tema. ¿Correcto? Entonces hasta aquí dejamos la lectura y pasamos a la parte donde ustedes hacen el trabajito. ¿Correcto? Porque ya después del almuerzo ponerme a leer, yo sé que la mitad seguro está durmiendo, así que mejor pasamos al trabajito. Ensayo sobre el reglamento. Realizar un ensayo de qué es lo que entendió de los 18 artículos hasta ahora leídos del Reglamento Nacional de Tasaciones. Con sus propias palabras, redacte ordenadamente su interpretación de cada artículo leído, discuta con sus compañeros, puede poner casos, por ejemplo, ¿no? O sea, es libre, ¿no? Le estoy dando cosas para que, si es que en algún reglamento se les ocurre explicarlo mediante un caso, ¿no? Por ejemplo, yo lo entiendo que este reglamento puede pasar si es que pasa esto, como cuando estuvimos conversando de
de lo que es de la fuerza, la fuerza eólica y eso, ¿no? Ahí ustedes mismos dieron varios ejemplos, a eso me refiero, ¿no? O sea, se puede explicar también con ejemplos, con imágenes, o sea, o sea, copien el artículo del reglamento, digamos con azul, lo copian con azul y abajo con negro sus comentarios. A esos comentarios le pueden agregar, por ejemplo, una imagen, un ejemplo, cualquier cosa que ustedes crean que enriquezca su trabajo y que deje evidencia de que entendieron de qué trata el artículo. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Listo. Profesor, ¿podría repetir? Por favor, a mí se me fue el sistema. En grupos van a tener que hacer un ensayo sobre los 18 artículos que acabo de leer. Los he leído todos y en algunos nos hemos detenido a dar algunos ejemplos y así igualito. El trabajo es de que tú, bueno, pones tu carátula, ya sabes, pones tu carátula al inicio, primera página, carátula siempre, y a partir de la segunda página el título sería Análisis del Reglamento de Tasaciones, ¿no? Eso sería el título, Análisis del Reglamento de Tasaciones. Luego pones artículo 1, lo copias ahí todo el artículo, y abajo pones tu comentario, tu redacción, cómo tú lo entiendes, le puedes poner una imagen, le puedes poner un ejemplo, ya tú ves de la mejor manera que puedas hacer didáctico tu trabajo. Eso sobre los 18 artículos, ¿correcto? Y obviamente para trabajarlo en los mismos grupos. En casos muy particulares me están pidiendo que de repente modificar la forma de sus grupos. Por mí no hay ningún problema. Los grupos fueron hechos para que ustedes se apoyen. Sin embargo, si es que hay compañeros que quieren trabajar por decir solos, no hay problema. Simplemente avísenle al resto del grupo que van a trabajar solos y lo hacen solos, ¿no? Y se formaron los grupos para apoyo, pero si alguien cree que es más productivo trabajando solo, a este nivel del curso, podría hacerlo finalmente. Porque también de repente tienen dificultad por la comunicación y estas cosas, ¿no? Entonces ese tema es libre. Ingeniero, justo yo también le iba a comentar eso. Entonces sí se puede hacer individual. Claro, en caso que fuera así, no me gustaría que fueran 72 individuales, porque si no, cuando acabo de corregir, hablemos de casos especiales, ¿no? Ujú. No, por favor, Entiendo. hacer todos individual, porque si no, nunca acabo. Entonces, de manera muy especial, si es que te estás teniendo problemas para comunicarte con el resto de tus compañeros, o bueno, aduces que no, que eres más productivo solo, bueno, ya, pues en esos casos muy especiales, ya me lo mandas solo, ¿no? La alumna Vilca, último llamado, esa señorita es primer día, se supone que es su primer día de clase, pero no ni se conecta ni pregunta. Y bueno, estoy dejando acá constancia grabado como ustedes, como testigo que la llamo, y si es que ella no contesta, ya no es problema mío.